Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles en esta hora. Damos gracias al Señor una vez más por el privilegio hermoso que Él nos da de poder estar en su presencia, sobre todo, ¿verdad? Pero también pudiendo trasladar este mensaje de enseñanza doctrinal que hemos venido trabajando. Gracias a Dios hemos ido avanzando día con día en cada una de las enseñanzas y le pedimos al Señor que Él nos siga respaldando, bendiciendo, dando un espíritu de revelación, un espíritu de comprensión espiritual y también necesitamos que Él se manifieste dándonos esa sabiduría, ese entendimiento que necesitamos para poder comprender cada una de las enseñanzas. Vamos a orar. Si usted me acompaña, le suplicamos al Señor que Él nos pueda respaldar en todas las cosas. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias infinitamente porque nos permites poder estar, Señor, una vez más para transmitir esta enseñanza, Señor, de tus hijos, esta enseñanza hacia tu pueblo. Señor, yo te pido por favor que nos permitas, Señor, trasladarla de la mejor manera. Danos la sabiduría, danos los ejemplos necesarios para poder Señor, ministrar la palabra adecuada a cada una de las vidas. Gracias, Señor, que no se quede esto en un conocimiento, sino que se traslade a una vida práctica tal como lo es la doctrina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Definitivamente, mis amados hermanos, existen muchas maneras como nosotros podemos tener una comunión con el Señor, decir un acercamiento con el Señor. Dentro de esas formas que nosotros vemos en la misma palabra del Señor, por ejemplo, está la oración. Esa es una forma de comunión con el Señor. Que es preciosa, ¿verdad? Está también, hermano, la adoración. Esa es otra forma de comunión con el Señor y que cada una de ellas, pues realmente es un tema extraordinario que nosotros deberíamos desarrollar y creo que la mayoría de ellos, pues los hemos venido estudiando. También está la Santa Cena, que la Biblia misma, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo declara que, hermano, es la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces la Santa Cena es una forma también de comunión. Las ofrendas, hermano, cuando nosotros vemos, el apóstol Pablo dice, hermano, utiliza la palabra koinonía para hablar precisamente de eso, ¿verdad? Así que, como le decía, esto es definitivo, hermano, que nosotros cada día, pues vamos avanzando en esa comunión con el Señor. La alabanza misma podría también constituirse en otra de las maneras como nosotros nos acercamos al Señor, hermano, ¿verdad? La danza, como lo hemos visto, hermano, fue uno de los temas anteriores que platicamos, y también el ayuno. El ayuno es otra de las formas, hermano, de comunión que nosotros tenemos con el Señor. De hecho, hermano, una de las maneras como uno se acerca más a Dios en una estrechez más, eh, más estrecha, le iba a decir, que en una estrechez más fuerte, definitivamente, hermano, es el ayuno. A través del ayuno hay un acercamiento, hay una sensibilidad de nuestro espíritu para poder acercarnos al Señor. Sin embargo, hermano, la Biblia pues nos enseña que el pueblo de Israel ayunaba por diferentes razones. Lamentablemente, hoy en día, hermano, el ayuno tal vez no hoy en día, desde hace bastante tiempo atrás, el ayuno se ve en muchos casos como algo impositivo, como un legalismo, y entonces se pierde realmente la esencia del ayuno. Y por eso es que el Señor, mire, nos deja en su palabra, hermano, todas las enseñanzas y todos los versículos bíblicos para que nosotros podamos refrendar realmente cada una de las enseñanzas que damos, y en este caso, pues, vamos a hablar un poquitito del ayuno, ¿verdad? Pero nosotros vemos que, hermano, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando iba a recibir un mensaje de parte del Señor, entonces ayunaba. Cuando eran enviados a una misión especial,
ayunaba el pueblo del Señor. Hermano, fíjese que era algo bien tremendo, porque también cuando se moría un ser querido, entonces ellos también ayunaban, hermano. Cuando venían catástrofes de tipo nacional, ¿verdad? Hermano, ahí también habían ayunos, y cada una de estas cosas que les estoy diciendo tiene su respaldo bíblico. Algunas de ellas las vamos a ver, otras quizás no. Luego también, hermano, cuando se necesitaba pedirle al Señor que su favor, su misericordia pudiera bendecir la vida de aquellas personas, entonces, hermano, respaldar la vida de aquellas personas, entonces también se ayunaba. Es decir, que habían realmente muchas razones por las cuales, hermano, se ayunaba. Y yo creo que el Señor pues nos sigue a nosotros dando esa bendición de tener la palabra, para que todo lo que digamos pueda estar respaldado de parte del Señor. Así que, hermano, yo quisiera que pudiéramos leer algunos versículos de la Escritura, donde nos vamos a basar básicamente, porque, hermano, vemos en la misma palabra del Señor como, pues le digo, hermano, a veces hay mandamientos de hombres que se han impuesto, y que tenemos que desalojar esto para dejar que venga lo que verdaderamente Dios quiere en cada una de las enseñanzas. En particular, ahora hablamos en el caso del ayuno. Dios bendito, déjeme regresar aquí. Quiero que vaya conmigo entonces a estos versículos del capítulo número 58 del libro de Isaías. Y es que es muy impresionante lo que aquí dice, porque dice: no es este el ayuno que yo escogí. Es decir, este es el ayuno que el Señor escogió. Y entonces empieza a describir. Fíjese qué tremendo, porque ¿acaso no es este el ayuno que yo escogí? Dice el Señor. Número 1, desatar las ligaduras de impiedad. Número 2, soltar las coyundas del yugo. Número 3, dejar ir libres a los oprimidos o quebrantados, dice otra versión. Número 4, romper todo yugo. Número 5, no es para que partas tu pan como en el hambriento y recibas en casa a los pobres. 6, ¿verdad? Hermano, para que cuando veas al desnudo lo cubras. 7, y no te escondas de tu hermano o de tu semejante. 8. Otras versiones dicen carne, que no te escondas de tu carne. Entonces, fíjese que entonces, hermano, cuando nosotros vamos a ver aquí, nos damos cuenta, hermano, que definitivamente el verdadero ayuno no es solamente, fíjese que estoy diciendo, no es solamente abstinencia de alimentos, sino que es abstinencia de alimentos también para hacer otro tipo de actividades, pero que también en general podríamos hablar de la abstinencia, no solamente de alimentos, sino que abstinencia a nivel de general. Por ejemplo, solo por decir algo, compartir su pan con el hambriento. Compartir quiere decir que usted se queda con una parte y da otra parte. Tiene 2 panes, usted da uno y se queda con. Entonces, usted se está absteniendo de comer un pan, pero sí tiene otro pan. Entonces, quiere decir que no forzosamente es que usted no coma, pero sí es un tipo de abstinencia. Pero lo vamos a ver aquí más adelantito. Entonces, hermano, mire, cuando el profeta Isaías, hermano, realmente habla de este verdadero ayuno, ahí en el capítulo 58, nosotros una de las cosas que resalta es que el verdadero ayuno no es buscar nuestra propia conveniencia, es decir, Señor, para que me des, para que me des, para que yo reciba. No, sino que también está pensando en los demás. Entonces, el verdadero ayuno es abstenerse de algunas cosas uno para poder bendecir a otros con lo que uno, hermano, definitivamente va a dar. Dios, hermano, que escudriña todos los corazones y que conoce las intenciones del mismo, hermano, va a evaluar las intenciones de un ayuno. Yo entiendo que en algún momento dado, hermano, el Señor pudo haber respaldado a alguien en un ayuno, aún haciéndolo de una mala manera, pero eso no significa que Dios está agradado, sino por la ignorancia quizás de aquella persona. Entonces Dios, hermano, pues lo respaldó, pero no significa que Dios se agrade totalmente con eso. Entonces el verdadero ayuno es algo que agrada a Dios, y lo importante es conocer cuáles son las características de este ayuno, que ya las citamos, hermano, y que se las quiero aquí ahora mencionar ya de una manera
más, ¿cómo diríamos, hermano? Detallada, ¿verdad? O más, sí, más detallada. Entonces, número uno, hermano, aquí, el verdadero ayuno es desatar las ligaduras de impiedad. Eso sería número uno. Número dos, soltar las coyundas del yugo. Número tres, dejar ir libres a los quebrantados. Número cuatro, romper todo yugo. Número 5, compartir el pan con el hambriento. Número 6, albergar a los pobres en casa. Número 7, cubrir al desnudo. Número 8, no esconderse del hermano. Entonces mire todo lo que se está dando, hermano, aquí en este verdadero ayuno, ¿verdad? Perdóneme si usted oye un ruidito ahí al fondo, pero es que estamos haciendo algunos trabajos aquí en la iglesia y no podemos detenerlos, así que vamos a continuar, hermano, ¿verdad? Ok, entonces mire, el ayuno es una herramienta que Dios ha dejado para que su iglesia busque su rostro. Es realmente, hermano, el ayuno es una herramienta maravillosa. O sea, no podemos hacer un ayuno legalista, pero tampoco, hermano, un ayuno, digámoslo de esta manera, libertino. Es decir, yo voy a ayunar, pero para hacer lo que yo quiero. No, 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 hermano. El ayuno precisamente, hermano, tiene como propósito que nosotros nos acerquemos para buscar el rostro del Señor. Sin embargo, hermano, se ha enseñado que el ayuno únicamente, aquí era lo que le decía, ¿verdad? Es abstenerse de alimentos, pero la Biblia enseña que eso es solamente una parte del ayuno que Dios ha establecido. Es decir, hermano, abstenerse de alimentos es solamente una parte del verdadero ayuno, no lo es todo, sino que es una sola parte, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de ello. Ahora, fíjese bien, la palabra ayuno se traduce del griego nesteía, que significa abstinencia, escasez, falta, necesitado, carencia de alimento, carencia de sustento, carencia de comida, sea voluntaria o involuntariamente. Mire qué tremendo. Eso, hermano, esta palabra nesteía viene de la concordancia Strong, hermano, del griego 3521. Entonces, mire todos los conceptos que nos da realmente esta palabra. Abstinencia, escasez, falta, necesitado, carencia de alimento, de sustento, de comida, sea voluntaria o involuntariamente. Nesteía se compone de dos palabras griegas, ne, que significa negativo, y esteio, que significa comer, devorar. También tiene una relación con la palabra griega. Bueno, voy a regresar aquí mejor. Comer y devorar. También tiene relación con la palabra griega nestis, que quiere decir no comer y abstenerse. Primariamente, hermano, significa abstenerse de comer voluntariamente con el propósito de buscar a Dios. Eso, hermano, eso es, entonces sí se centra en no comer, pero no es lo único en lo cual nosotros tenemos que prestar nuestra atención. Avancemos un poquitito entonces. En segundo lugar, también significa abstinencia. O sea, en primer lugar, significa abstinencia, hermano, de alimentos, pero en segundo lugar, abstinencia. Sin especificar de qué. Esto nos enseña que el ayuno también es negarse a más que solamente comida, es negarse a cualquier cosa que satisfaga al ser humano, cualquier cosa que traiga satisfacción a nuestro cuerpo, a nuestra alma, hermano. Entonces prácticamente eso también es ayuno, ¿verdad? Con el propósito de ofrendarlo a Dios. Cuando alguien, hermano, hace un ayuno para buscar el rostro del Señor, para buscar la presencia del Señor, para, qué sé yo, para el hermano en un momento dado, para entrar a una administración, a una liberación. Eso es parte de una abstinencia, hermano, porque el propósito es ofrendar. Puede ser determinada como dieta, es decir, a través de la carne, de televisión, recreación o cualquier tipo de deleite. Entonces, cuando vemos ahí, hermano, esto es un concepto mucho, mucho más amplio de lo que nosotros podemos analizar. Así que, entonces, tiene, como ya dijimos, dos acepciones básicas. La primera, que es, hermano, limitarse en cuanto a alimentos, y la segunda, que es abstinencia, y aquí entra todo tipo de abstinencia que venga a beneficiar, que venga a satisfacer la carne, definitivamente. Cuando hablo de carne, hablo del alma y hablo del cuerpo, ¿verdad? Eso creo que ya lo hemos explicado. Ok, entonces entremos a ver, hermano, así cada una de estas diferentes facetas del verdadero ayuno. Desatar las ligaduras de impiedad. Veamos entonces aquí. Desatar se refiere a la palabra hebrea, patach, que quiere decir abrir,
completamente abierto, abrir de par en par, soltar, liberar y poner fuera. Eso significa la palabra desatar. Entonces, cuando estamos hablando de desatar es abrir para dejar algo o alguien en libertad. Ligaduras se traduce de la palabra hebrea charzubá, que significa lazos, vínculos, compromisos, ataduras, grilletes, punzadas. Mire todo lo que significa la palabra ligaduras. Y por último, la palabra impiedad, que se traduce del griego rasha, que significa agravio, condena, problema. Ahí están los números de la concordancia Strong, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de, hermano, que el ayuno es desatar las cadenas de impiedad, estamos diciendo que el ayuno, hermano, es liberar, es soltar todo compromiso, todo lazo, todo vínculo que se tenga con personas impías, dejando de hacer el mal, dejando de ofender, dejando de condenar, dejando de acusar, dejando de provocar problemas, de manera que cuando sea necesario, hermano, tenemos nosotros que ir y pedir perdón por este tipo de situaciones. Entonces, desatar las cadenas de impiedad. Claro, podemos desatar a otros, pero también, hermano, lo primario es que también nosotros nos desatemos, y esto pues definitivamente nos va a llevar a que nosotros podamos, hermano, buscar la restauración en ese caso, ¿verdad? Mire, por ejemplo, hermano, en el caso de José, nosotros podemos ver que dice, así diréis a José, dice 50:17 de Génesis, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Es decir, hermano, que aquellos hombres, de alguna manera, aquellos hombres, digo yo, ¿verdad?, hermanos de José, le habían producido ataduras a José y ahora le están pidiendo perdón a José. Y también José, de alguna manera, los está soltando a ellos de aquel agravio, de aquella impiedad que le habían hecho, y ahora José prácticamente les está diciendo no hay ningún problema. De hecho, en los versos anteriores o posteriores, hermano, podemos ver este tipo de situación, como José también pide perdón a sus hermanos, o más bien dicho, no tanto que pide, sino que les extiende el perdón a sus hermanos y les dice, no se preocupen porque Dios me envió aquí para poder liberarlos a ustedes, para que yo me anticipara y que cuando viniera este cambio ustedes no sufrieran esta situación. Entonces realmente, hermano, ayunar es liberar, y todos en alguna u otra medida, hermano, podemos liberar a otros, pero también nos podemos liberar a nosotros mismos, ¿verdad? Mire lo que dice Job capítulo 34, versículo 10. Por tanto, escuchadme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Entonces, hermano, si alguien está cercano a Dios, es necesario, hermano, que se dé cuenta que de Dios está lejos la impiedad y lejos la maldad. Es decir, que para que nosotros podamos hacer un efecto positivo, hermano, en cuanto a desatar las ligaduras de impiedad, tenemos que tener un corazón humilde para reconocer que estamos obrando de una manera incorrecta y que estamos con la disposición también de corregirlo. Mientras más cercana está la comunión del Señor con nosotros y más humilde nosotros seamos, hermanos, definitivamente habrá más facilidad para poder cambiar aquellas actitudes que nos conducen a atar a las personas, ya que definitivamente, hermano, Dios no se agrada de la impiedad. Dios no se agrada. Entonces nosotros no podemos estar atando. Recuérdense que hay un pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, que dice que todo lo que atáremos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáremos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces eso nos da la pauta a pensar, hermano, que nosotros en algún momento pudimos haber atado personas, o alguien nos pudo haber atado a nosotros. Renunciamos a eso, pero hermano, muchas veces con palabras nos atan, con maldiciones nos atan, con herencias se puede atar. Hay muchas maneras de atar, pero el verdadero ayuno es desatar. Claro, cada una de estas cosas o de estas facetas que vamos a ir viendo del verdadero ayuno prácticamente es un tema que tendríamos que desarrollar, pero solamente le estamos dando unas pinceladas para seguir avanzando. Número 2, entonces, soltar las coyundas del yugo. Fíjese, hermano, que aquí tendríamos que ver lo siguiente, ¿verdad? La palabra coyundas es traducida de la palabra hebrea agudá, no aguda, aguda, que quiere decir peso, carga y gran responsabilidad. Es decir, viene del Strong 92, ¿verdad?
hermanos, son palabras hebreas, lo que significa que el verdadero ayuno es soltar toda carga y peso propias, hermano, y de otras personas para agradar al Señor. La versión King James traduce esta parte del versículo como deshacer la pesada carga. Entonces, hermano, aquí ya no estamos hablando solamente de abstinencia de alimentos, sino que, hermano, de poder limitarnos nosotros para poder bendecir a otros en cuanto a una administración y desatarlos. Entonces aquí tenemos que estar revisando si no en algún momento dado nosotros hemos puesto carga sobre otros. Por ejemplo, mire lo que le voy a decir, pero digamos, decirle a toda la iglesia, ¿verdad? Bueno, el día sábado vamos a ayunar y el que no ayune, eso es poner una pesada carga. Nosotros como ministros podemos proclamar un ayuno, hermanos, queremos proclamar un ayuno el día sábado y gloria a Dios, así lo vamos a hacer. Y entonces, hermano, aquellos que sientan en su corazón el poder venir delante del Señor y también presentarse en ayuno, amén, y los que no, pues también, si algunos se presentarán sin ayunar, otros se presentarán ayunando y otros ni siquiera se presentarán, pero al final de cuentas, hermano, no es algo impositivo, ¿verdad? Entonces, esto se podría ser, hermano, realmente algo que se pueda estar haciendo con el pueblo del Señor, imponiéndole cargas, y eso es soltar las coyundas del yugo. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, eso quiere decir, hermano, que nosotros algo que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso, de toda carga pesada, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor, hermano, que desaparezcan las cargas. Isaías 46:1 dice, se ha postrado Beel. Mire qué cosas son pesada carga, qué cosas constituyen un peso. Mire pues, Isaías 46:1, se ha postrado Beel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros fardos son pesados, una carga para la bestia fatigada. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando de aquí? ¿De qué estamos hablando? De idolatría. Entonces, ¿qué es una pesada carga? La idolatría. Por eso, hermano, el verdadero ayuno es soltar las coyundas del yugo. Dentro de las coyundas del yugo que se sueltan está la idolatría, hermano. Y de esto hemos hablado bastante, así que no nos vamos a detener, porque como le digo, mi propósito no es desarrollar algo devocional, hermano, ni quedarme en cada una de estas facetas, porque son muchas las facetas, hermano, que nosotros vemos, sino que por lo menos son esas 8, y como le decía, cada una es un tema, entonces no podemos quedarnos ahí. Avancemos hacia la siguiente. Salmo 38:4, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, dice, como pesada carga, pesan mucho para mí. Entonces, ¿qué es una pesada carga? Iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Hemos hablado, hermano, de que la ofensa hacia Dios se divide en 3 partes: la transgresión, el pecado y la iniquidad. Eso lo vimos también en uno de los temas, si usted se recordará. La transgresión, pues, es una falta, hermano, sí se constituye una falta, pero no llega a la dimensión de pecado. Luego viene ya el pecado, ¿verdad?, del cual la Biblia habla muy claramente, y por el otro lado, hermano, está lo que se conoce como iniquidad. Cuando ya llegamos a la iniquidad, es la premeditación de un pecado, hermano, de manera voluntaria, de manera y de manera continua. Entonces ya no es un pecado que fue en el que al que sorprendió a un hijo de Dios, sino que es un pecado que ya está premeditado, que ya está decidido poder continuar en ese pecado, haciéndolo de manera continua, y entonces, hermano, eso se convierte en una iniquidad. Entonces, ¿qué es una pesada carga? Las iniquidades. Por eso que el Señor nos libre, hermano, de caer en ese proceso, ¿verdad? Porque esto sería como una especie de antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo. Antiatrio, la transgresión; antiatrio, antilugar santo, hermano, el pecado; y antilugar santísimo, lo que es la iniquidad. Así que Dios nos guarde, ¿verdad? ¿Y cuáles son las iniquidades? Bueno, hay varios tipos de iniquidades, hermano, que el Señor las tiene como tales. Ok, avancemos un poquitito. Eclesiastés 2:22. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo con que se afana bajo el sol?
toda su vida, hermanos, dice, es de sufrimientos, es una carga molesta. Ni siquiera de noche descansa su mente, y esto también es vana ilusión. Entonces, hermano, ¿qué es? ¿Cuál es una coyunda de la cual tenemos que desatar las coyundas del yugo? Hermano, es precisamente la vanidad y el afán. No podemos caer, hermano, nosotros en vanidad y en afán. Recuérdese que en este libro de Eclesiastés se habla de todo lo que es vanidad, ¿verdad? El proverbista empieza a describir ahí todas las cosas que se convierten en una vanidad y en un afán que al final no llega a nada bueno, hermano. Muchas personas, hermano, nada obtienen con trabajar mucho, con preocuparse, hermano, y caen precisamente en esa situación. Y se convierte esto en una pesada carga que no permite realmente desarrollar y alcanzar esa estatura para poder agradar a Dios con un verdadero ayuno. Y por eso, hermano, el Señor mismo dijo que no nos afanáramos, porque al final de cuentas nosotros nada lograríamos con el afán, ni siquiera añadir a nuestra estatura un codo, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude. Y también dijo el Señor, hermano, que los gentiles buscan con afán las cosas materiales, pero que nosotros buscáramos el reino de Dios, su justicia, y que todas las demás cosas serían añadidas. ¿Qué otra cosa es una pesada carga? Números 11:14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Hermano, mire, si Dios, todo lo que Dios nos da, nosotros tenemos la capacidad para poder alcanzarlo. Aquí había puesto a Moisés, hermano, al frente del pueblo, y él estaba pensando que él solo no podía. Es decir, hermano, estaba hablando de una especie de autosuficiencia. Entonces, ¿qué es una pesada carga? Cuando una persona es autosuficiente. Entonces, como el verdadero ayuno es soltar las coyundas del yugo, y hermano, esa palabra coyunda significa carga, entonces significa que cuando nosotros, hermano, dejamos de ser autosuficientes y somos dependientes de Dios, entonces eso lo que va a hacer es que nosotros seamos libres de toda coyunda del yugo. Espero estarme dando a entender. Ok, sigamos adelante. Ahora, mire cómo dice la Biblia que va a suceder esto, hermano. Y sucederá en aquel día que será quitada, que su carga será quitada de sus hombros y su yugo de su cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura, dice, hermano. Otras versiones dice a causa de la unción, unción, y otras versiones dice a causa del aceite, a causa de la abundancia del aceite. Así que, hermano, lo que necesitamos es la unción del Espíritu Santo para que venga, hermano, a quitar todo yugo de nuestra vida, hermano, toda coyunda del yugo, más bien dicho, hermano, y que de esa manera nosotros seamos liberados. Ok, como le digo, no me voy a detener esto porque yo lo que quiero es avanzar. Dejar libres a los quebrantados, dejar libres a los quebrantados. Miremos aquí qué nos dice, hermano, el significado de esa palabra. El término quebrantado viene de la palabra griega ratzas, que no rastas, ¿verdad? Ratzas, que significa oprimido, amoratado, desanimado, quebrado, acabado por una situación, aplastado, arrugado, apretado. Entonces, mire todos los significados de esta palabra, hermano, quebrantado, ¿verdad? Miremos algunas cosas aquí, hermano, bien importantes, ¿verdad? ¿Cuáles serían las causas del quebranto? Eso es bien importante, porque hacia eso es donde queremos llegar realmente, hermano. ¿Cuáles son las causas del quebrantamiento? ¿Por qué llega el quebrantamiento a una persona? Y cómo nosotros, hermano, vamos a poder dejar libres a los que están quebrantados. Entonces, veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 33. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Cuando usted va a ver, hermano, Deuteronomio capítulo número 28, nos habla a nosotros precisamente de la desobediencia. Bueno, los primeros 14 versículos nos habla de obediencia, las bendiciones de la obediencia, pero del capítulo o del versículo 15 en adelante hasta el final del capítulo 28 de Deuteronomio nos está hablando de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, ¿por qué viene quebrantamiento?
por desobedecer al Señor. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, viene un quebrantamiento para nuestra vida. Ok. Oseas capítulo 5, versículo, 11. Mire, aquí está muy claro, aquí no va a haber mucho que ver, ¿verdad? Pero dice, Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque insistía en seguir mandatos de hombres. Mandatos de hombres. Hermano, la misma palabra del Señor nos dice a nosotros que no nos sujetemos a mandatos de hombres, hermano, con cosas tan elementales, hermano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vas allá, hermano? Y que no nos sometamos a no toques, a no gustes, a no hagas, hermano. Esos son a veces mandatos puramente de hombres, ¿verdad? Hermano, mire, por ejemplo, se le puede imponer a una mujer no se vista de tal o cual manera. Y por supuesto que la Biblia dice que tenemos que vestirnos de una manera decente, eso no nos quepa la menor duda. Sin embargo, no se lo podemos imponer, porque ¿de qué sirve que la persona se cambie por fuera, hermano, y que vista de una manera que parece tan pulcra, tan santa, si al final de cuentas su corazón, hermano, está corrompido? El Evangelio trabaja de adentro hacia afuera, es decir, primero cambia de adentro para que desees cambiarlo de afuera. No te cambia impositivamente lo de afuera y después lo de adentro, con no importa cómo está. No. Entonces, hermano, no a los mandamientos de hombres. Avancemos. Job capítulo 20, versículo número 19. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Cuando usted ve aquí en los, hermanos, los versos anteriores, para darle contexto a este versículo, está hablando del hombre impío, del hombre malo, hermano. Entonces, ¿por qué viene quebrantamiento? Por la maldad, hermano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos maldad en nuestro corazón y nos comportamos como gente impía, lo que estamos haciendo, hermano, es que estamos abriendo la puerta para que el quebrantamiento delante de Dios, de parte de Dios, perdón, venga a nuestra vida y nos venga a afectar. Ok, pasemos al siguiente. Romper todo yugo. Mire, ya vamos con la cuarta faceta, gracias a Dios, romper todo yugo. Veamos aquí, hermano, la palabra romper se traduce de la palabra hebrea natak, que significa partir, quebrar, fracturar. Yugo se traduce del hebreo moutá, ¿verdad? Y significa yunta. Y el yugo bíblicamente representa servidumbre y esclavitud. Tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos en lo positivo, Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos definitivamente que solicitar al Señor que nos ayude para que se rompa todo yugo en nuestra vida. Eso definitivamente el Señor lo va a hacer, porque hay diferentes tipos de yugos, hermano, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de esclavitudes. Hay esclavitud al pecado, esclavitud a deleites, esclavitud de muchos tipos, esclavitud a la corrupción. Hay diferentes, pero hay yugos también, porque es soltar todo yugo. Y mire lo que dice Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud, otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, hermano, el Señor vino, el verdadero ayuno es que el Señor viene hermano, a soltar todo yugo, ¿verdad? A quebrar todo yugo. Y eso es lo que el Señor está haciendo. ¿Yugo de qué? Yugo de esclavitud. Y hermano, sobre todo, hermano, no de la esclavitud del Señor, porque eso lo hacemos de manera voluntaria. Pero la otra, hermano, aunque haya sido voluntaria, quizás no lo fue tan así. Mire lo que dice Hechos capítulo número 15, versículo número 1. Aquí le puse 2 versos para contextualizar un poquito. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, oiga, ¿cuál era lo que enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire qué tremendo, si la salvación es por fe y estamos en el Nuevo Testamento. Y aquí están diciendo, si ustedes no se circuncidan, no van a ser salvos. Entonces, ya después, hermano, ellos dijeron, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué, hermano, los apóstoles tuvieron que determinar esto? Dijeron, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este es el yugo del legalismo, era una imposición que se estaba dando sobre el pueblo del Señor.
queriendo, hermano, atar o ligar la salvación, hermano, con un rito que estaba, que era para el antiguo pacto, pero no para este pacto, porque en este pacto ya era de una forma espiritual, pero allá era de manera literal. Allá era la circuncisión literal, aquí era la circuncisión del corazón. Allá era la circuncisión del miembro del varón, aquí era la circuncisión, hermano, del corazón, quitar toda carnalidad del corazón. Entonces dése cuenta, hermano, que hay yugos, y hay muchos yugos, incluso hay un tema relacionado con los yugos, hermano, que es parte también de alguna de las doctrinas y que tal vez en algún momento lo podamos abordar. Mire lo que dice Lamentaciones 1:14. Ahora ha sido el yugo de mis transgresiones, por su mano han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra los cuales no puedo resistir. Fíjese, hermano, que aquí es yugo de transgresiones, yugo de pecado, yugo de iniquidad. Esto porque una cosa llega a otra. Entonces hay personas que están atadas a un yugo y siempre le anda fallando el Señor, y su corazón tal vez es sincero, pero hay algo, hermano, y lo que tenemos que hacer es el verdadero ayuno, es soltar, romper todo yugo, romper todo yugo. Entonces mire qué tremendo, porque entonces ayunar no significa forzosamente dejar de comer, aunque no estoy exceptuando aquello, es parte del verdadero ayuno, pero hermano, también estamos viendo que que todo yugo se quiebre, ¿verdad? Ok, Mire lo que dice 2 Corintios 6:14, no estáis unidos en yugo desigual, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, es decir, con la gente del mundo, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, hermano, aquí estamos viendo el yugo del mundo, el yugo con los incrédulos, y muchas veces cuánta gente no tiene yugo con incrédulos, hermano, y realmente eso lo vemos en el pueblo de Israel y también lo vemos en el pueblo del Señor. Vemos cómo, hermano, el pueblo de Israel muchas veces hizo alianzas, hizo pactos con gente que no tenía que hacer, y eso le trajo consecuencias tremendas. Ok, avancemos al siguiente, hermano, que sería compartir el pan con el hambriento, ¿verdad? Veamos aquí. La palabra compartir se traduce de la palabra hebrea parak, que significa partir, repartir equitativamente, de la concordancia Strong 6536. Y la palabra pan se traduce del hebreo lechem, que significa pan, alimento, comida en general. Entonces, compartir el pan con el hambriento. ¿Qué significa compartir el pan con el hambriento? Hermano, tendríamos que ver aquí en la palabra del Señor. Número 1, fíjese, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá sed y el que cree en mí el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, ¿qué es el ayuno? Compartir el pan con el hambriento. ¿Qué es el pan? Jesús es el pan de vida. ¿Qué es lo que tenemos que compartir? Compartir a Jesús con otros. No nos quedemos con Jesús nosotros, sino compartámoslo, llevémoslo, hermano, que otros conozcan de ese Jesús glorioso, precioso, maravilloso que nosotros hemos conocido, ese Hijo de Dios que nos vino a libertad, que nos dio vida eterna, hermano, que nos dio tantas bendiciones con su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso le digo que este tema no es devocional, pero dan ganas a veces de hacerlo un poquito devocional, ¿verdad? Avancemos hacia el siguiente. Entonces, número 1, tenemos que dar a conocer a Cristo. Ahora, fíjese pues, Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra. Entonces está asociando a la palabra con el pan. Eso significa, entonces, amados hermanos, ¿qué significa compartir el pan con el hambriento? Pues compartir la palabra del Señor. Compartamos a Jesús, pero también compartamos, hermano, la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos evangelizando a otros, hermano, les estamos dando del pan de la palabra, y eso va a traer como consecuencia definitivamente, hermano, que mucha gente llegue al camino del Señor. Entonces se da cuenta, hermano, de esto. Ahora, tampoco podemos decir, hermano, que solamente es eso, porque todavía mire que otra cosa, Hebreos 5:12, pues aunque debierais ser ya maestros, otra vez tenéis necesidad que alguien os enseñe los los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, hermano, aquí estamos hablando de compartir
compartir realmente, hermano, la palabra profunda, la sana doctrina, hermano, esa doctrina avanzada que nosotros necesitamos conocer, no solamente quedarnos con los principios elementales, sino que también, hermano, dar a conocer una enseñanza que sea un poquito más profunda. Recuérdense que Jesús a veces se quedaba en la orilla del mar y ahí se subía a la barca y desde ahí les predicaba, pero a los discípulos les decía, boguen mar adentro, para que, hermano, fueran a las aguas profundas. Así también es la palabra. Hay tiempos, hermano, donde nosotros nos vamos a quedar con los principios elementales, pero hay otros tiempos que tenemos que ir a dar, como dicen por ahí, ¿verdad?, carne de mamut. Así que, hermano, necesitamos avanzar. ¿Qué otra cosa significa compartir el pan con el ambiente y que es parte del verdadero ayuno? Mire, hermano, aquí, hermano, ¿de qué sirve, hermanos míos? Dice Santiago 2:14, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, aquí ya vamos a lo literal, hermano, compartir el pan con el hambriento. Hay una aplicación espiritual, compartir a Cristo, compartir la palabra del Señor, compartir, hermano, el alimento sólido que es ya la palabra más profunda, digamos, ¿verdad, hermano? Pero también hay que compartir el pan. Hay momentos de necesidad que tienen las personas y no solamente se les da un abrazo, un beso, no, hermano, un ósculo santo, no, sino que también hay que darles para que ellos puedan sufragar todas sus necesidades. Así que eso es una tremenda bendición, hermano, el poder hacerlo también. Ok. Pasemos al siguiente, albergar a los pobres en casa. Mire, esta es otra de las facetas, hermano, que hemos venido ya analizando. Albergar a los pobres en casa. El término llevar o albergar se traduce de la palabra bon, que significa llevar, acercarse, estar dispuesto voluntariamente, ser causa de llevar en brazos. Mire lo que significa llevar en brazos. Cuando esta porción se refiere a los pobres, en hebreo es ani, que quiere decir una persona que es pobre, deficiente, débil, endeble, desnutrido, modesto, afligido, según el número de la concordancia Strong 6041. Y cuando se habla acerca de sin hogar es maru, que significa desdichado, desgraciado y refugiado. Mire, entonces, hermano, albergar a los pobres errantes en casa. Entonces, esto, hermano, definitivamente se necesita entender que es parte de un ayuno. Entonces, imagínense, nosotros cuando hablamos de ayuno solo hablamos de abstinencia de alimentos y mire todo lo que conlleva un verdadero ayuno, hermano. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos que llevar, como aquí dice, hermano, y ayudar a los débiles, porque así se traduce esa palabra, ¿verdad? Pobre, deficiente, hermano, débil, endeble, desnutrido. Entonces hay que ayudar a los desnutridos, hermano, a los desdichados, ¿verdad? A los refugiados y albergarlos en casa, dice la palabra, ¿verdad? Y la casa, pues, hermano, definitivamente tenemos que practicar la hospitalidad, y hospitalidad literal, es decir, y hospitalidad espiritual. Veamos aquí, mire lo que dice 1 Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Y Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, mire, hermano, qué maravilloso que hubo personas, como en el caso de Abraham, que hospedó ángeles. Pero ¿cómo lo hospedó, hermano? Siendo hospitalario. Y yo creo que eso es parte. Por supuesto que tenemos que tener discernimiento, sobre todo en este tiempo, para no meter a cualquier persona en nuestra casa que después nos vaya a salir una sorpresa, ¿verdad? Pero sobre todo, hermano, también tendríamos que aplicarlo de una manera espiritual esto, ¿verdad? Para albergarlos en la casa espiritual. Y esto lo dice el Salmo 122:1. Llevando a la congregación, llevando a la casa, dándoles un techo espiritual también a las personas. Por un lado hacerlo literal, pero por el otro lado, hermano, hacerlo espiritual. Y por eso David dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es decir, llevar a las personas que no tienen dónde congregarse para que puedan congregarse. Hermano, primeramente predicándoles el evangelio, que se salven, pero posteriormente también, hermano, llevándolos para que ellos se puedan congregar y que eso se convierta en una tremenda bendición.
Primera Tesalonicenses 5:14 dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles. Recuérdense que así se traducía eso, débil, hermano, débil, ¿verdad? Entonces, no es solamente el hecho, hermanos, de que nosotros podamos albergar a los pobres en casa, sino que también, hermano, esa palabra albergar es sostener también a los débiles. Eso, hermano, es importante, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a sostener. Mucha gente, hermano, que en su debilidad de conciencia, muchas veces, hermano, tropiezan, y ahí tiene que haber alguien que, hermano, como dice la Escritura, llevando los fuertes las cargas de los débiles. Y a eso nos ha llamado el Señor, que nosotros, hermano, podamos convertirnos en personas que ayuden, hermano, a otros a poder levantarse, ¿verdad? En el nombre del Señor. Mire lo que dice Isaías en su capítulo 35, versículo 3. Fortalecer las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Es decir, rodillas vacilantes, gente, hermano, que le cuesta tener, porque rodillas nos habla de oración, y la oración es una comunión con Dios. Entonces, hermano, sostener o afianzar las rodillas vacilantes es, hermano, apoyar a otros hermanos en oración. Quizás tienen debilidad para poder entrar en comunión. Entonces, cuando nosotros estamos orando por ellos, estamos ayunando. ¿Por qué estamos ayunando, hermano? Porque estamos precisamente fortaleciendo a los que están débiles, ¿verdad? A los oprimidos, dejando ir libres a los oprimidos. Los estamos fortaleciendo, los estamos ayudando en el nombre del Señor. Ok, cubrir al desnudo. Nos faltan un par de versos, en un par de facetas todavía. Cubrir al desnudo. Miremos qué significa cubrir al desnudo. Mire, hermano, cuando se habla cuando veas al desnudo, lo cubras, ver, ¿verdad? Se refiere a la palabra hebrea a, que significa ver, prestar atención, observar, fijarse, tener visión, prestar atención, a discernir, materializarse o hacerse visible. La palabra desnudo se traduce del hebreo arón, que quiere decir desnudo, al descubierto, obvio, agresivo, descarado, cabeza descubierta. Y ahí están los números de la concordancia Strong. Y cuando se refiere a cubrir, la palabra hebrea es caca, que es cubrir, tapar, cubrir la información información sobre, proteger, escoltar, cubierta, esconder, ocultar, disimular o cubrir. Entonces, cuando veas al desnudo lo cubras, significa, hermano, que nosotros seamos sensibles a este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero sobre todo, hermano, hablamos de una desnudez, otra vez, física, y una desnudez espiritual. Por ejemplo, mire lo que dice Proverbios 10:12. Hermano, aquí le puse 3 versículos para que veamos esto. El odio despierta rencillas, pero fíjese, aquí el amor cubrirá todas las faltas. Luego 1 Pedro 4:8, sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos con los otros. El amor cubre multitud de pecados. Santiago 5:20, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermano, pero esto todo, es decir que todo esto tiene fundamento en amor. Si nosotros, hermano, no amamos, nos va a costar realmente cubrir al desnudo, porque la base para poder cubrir a alguien es el amor, y aquí lo dice, pero el amor cubrirá multitud de faltas, ¿verdad? Ahora, mire, haciéndolo ya en el aspecto literal. Mateo 25:36, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, ahí, hermano, algunas partes del verso que le extrajimos para darnos a entender un poquito mejor, o hacerle énfasis a esa parte que a nosotros nos interesaba. Y cuando te vimos como forastero y te recibimos desnudo y te vestimos, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces quiere decir, hermano, que vestir al desnudo, cuando veas al desnudo, lo vistas, también se hace de una manera literal, dándole una prenda, dándole, hermano, un abrigo, dándole, qué sé yo, un vestido para que se cubra. Pero por el otro lado, también está lo espiritual. Y mire lo que dice Ruth capítulo 3, versículo 9. ¿Quién eres tú? Ella respondió, soy Ruth tu sierva. Cúbreme con tu manto, porque tú eres mi protector.
tú eres mi defensor legal, dicen a otras versiones, tú eres mi redentor, dicen otras versiones, y así, muchas. Entonces, pero Ruth está diciendo, cúbreme con tu manto, es decir, vísteme, porque tú me puedes redimir a mí. Y hermano, y esto es un ejemplo extraordinario, este caso de Ruth, de lo que es el Señor Jesucristo y la iglesia, ¿verdad? Hermano, porque la iglesia, ¿quién es la que lo cubre? Cristo es la que la cubre, ¿verdad? Y así le da la protección, hermano, que ella necesita. Y luego 2 Corintios 5:3 dice, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Aquí habla, hermano, de cómo nuestro espíritu tiene un tipo de vestimenta. Esto ya como decía, es de tipo espiritual, porque nuestro espíritu tiene un tipo de vestimenta. Y por eso se dice que este templo que ahora tenemos, hermano, va a ser cambiado por una morada celestial que el Señor nos dará a nosotros. Pero entonces, si nosotros somos vestidos y eso se va a ganar realmente, entonces significa, hermano, que no vamos a ser hallados desnudos. Ok. Y por último, hermano, esta última parte que sería no esconderse del hermano, no esconderse de su propia carne, no esconderse de su semejante, dicen algunas versiones, ¿verdad? Esconderse se traduce de la palabra hebrea alá, alam, que quiere decir ciego e invidente, esconder, disimular, ocultar. Y carne, es decir, carne, hermano, no te escondas de tu carne, no te escondas de tu semejante, no te escondas de tu hermano. Viene del hebreo basar, que significa carne y hueso, cuerpo. Entonces, hermano, cuando estamos hablando de no esconderse del hermano, estamos hablando de no ser ciego ante las necesidades que tienen nuestros cercanos. Esos cercanos puedan ser nuestros hermanos en Cristo, pero también puede ser nuestra familia. Y recuérdese que hay un versículo en la primera carta de apóstol Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, si no estoy mal, que dice, hermano, que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Entonces, no podemos ver la necesidad en uno de nuestros hermanos, en uno de nuestros semejantes, en un cercano a nosotros, hermano, en un hermano de la iglesia o en algún familiar nuestro, y nosotros, hermano, hacernos los desentendidos. No podemos. Entonces, mire, Mateo 7:9 dice, o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo, haciendo la relación entre familiaridad, ¿verdad? Le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo piden, a los que le piden. Por eso, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, no podemos ser insensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Y esto también se aplica de manera literal, como le decía, primera epístola del apóstol, carta o epístola, ¿verdad? Del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, nos habla de proveer para los nuestros. Pero por el otro lado, también de manera espiritual, hermano, que nosotros tenemos que no escondernos de nuestro hermano, no ver las necesidades de ellos, no hacernos los ciegos, no hacernos los desentendidos, sino por el contrario, hacernos entendidos de aquellas cosas que el Señor quiere dar a conocer. Ahora, yo quiero finalizar con este versículo, hermano, aquí en Mateo capítulo 17, versículo 5. Porque realmente, hermano, Dios nos ha dejado el ayuno como un medio para que nosotros nos acerquemos a Él. De manera que podamos tener comunión constante, hermano, conocerle, estrecharnos más con el Señor, encontrar consuelo, encontrar fortaleza, encontrar aliento, encontrar ánimo, encontrar sabiduría, hermano, para poder llevar una vida que pueda agradar realmente al Señor. Hermano, con una actitud constante de humildad, de perdón delante del Señor, hermano, procurando siempre el poder cubrir las necesidades de nuestros hermanos, ¿verdad? Y entonces que se pueda cumplir esta palabra de Mateo 17:5, que el Señor, el Padre, la dijo de Jesucristo, pero también la puede decir de nosotros. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces quiere decir, hermano, que el Señor se complace realmente se complace, hermano, cuando nosotros hacemos el verdadero ayuno. Entonces,
¿Qué es el verdadero ayuno? Y con esto termino, hermano, solamente refrescándole su memoria aquí con esto que le dije al principio. ¿Qué es el verdadero ayuno? 8 facetas: desatar las ligaduras de impiedad, hermano, soltar las coyundas del yugo, dejarle libres a los quebrantados, romper todo yugo, compartir el pan con el hambriento, albergar a los pobres en casa, cubrir al desnudo y no escondernos de nuestros hermanos. Así que, hermano, esto es el verdadero ayuno, no solamente abstinencia de alimentos, sino sobre todo, hermano, nos enfocamos hacia las necesidades de los otros. Cuando nosotros nos limitamos en nuestro tiempo a hacer nuestras propias actividades, el Señor, hermano, y hacemos algo para el Señor eso lo ve con mucho agrado. El tiempo que le dedicamos en el servicio es parte de un verdadero ayuno. El ministrar a alguien para que sea libre de algún yugo, de alguna atadura, hermano, es parte del verdadero ayuno. Todo esto que hemos hablado es parte de un verdadero ayuno. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios infinitamente por su misericordia y le vamos a pedir que Él se manifieste en nuestra vida. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Venimos delante de ti a suplicarte, a pedirte, papito, por favor, que tú te puedas manifestar de una manera especial, grande y maravillosa. Yo me presento, Señor, con clamor, con súplica, pidiéndote por favor tu ayuda, pidiéndote por favor tu bendición. Señor del cielo, que venga el entendimiento de tu palabra a nuestra vida y que nosotros podamos extraer tus principios, tus verdades. Señor, cuántas cosas tienes para nosotros. Bendice a cada uno, Señor, de los oyentes. Permíteles que traigan un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, de comprensión espiritual, para que ellos puedan, Señor, asimilar tu palabra y hacerla viva para con ellos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, papito lindo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gusto muy hermoso poder estar con ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.